Bienvenidos a un nuevo tutorial de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Hoy veremos el llenado del formulario 104, rubro 2, egresos deducibles para el impuesto a la renta personal. En este rubro se declara el total de los gastos e inversiones deducibles que se hayan realizado en el año que se liquida el impuesto. ¿Qué quiere decir deducibles? Son aquellos gastos e inversiones que reúnen los siguientes requisitos. Están directamente relacionados con la actividad gravada y para las personas físicas son todos aquellos gastos e inversiones personales y de sus familiares a cargo en que haya incurrido el contribuyente: manutención, educación, salud, vestimenta, vivienda y esparcimiento. Son erogaciones reales y efectivamente pagadas dentro del año que se está liquidando el formulario. Están debidamente documentados con los respectivos comprobantes de venta y se encuentran a precios de mercado. Inciso A. Gastos y costos. En el campo 30 se declara todos los descuentos y aportes legales que le fueron efectuados en el año, siempre que estos sean por aportes a entidades de seguridad social creadas o admitidas por ley o decreto ley. En el campo 31 se declara el valor de las donaciones realizadas, hasta el monto que no supere el 20% de la renta neta gravada, siempre y cuando éstas reúnan los requisitos establecidos en el artículo 24 del decreto. En el campo 32 se declaran los gastos personales del contribuyente y familiares a cargo realizados en el país. En el campo 33 se declaran los gastos personales del contribuyente y familiares a cargo realizados en el extranjero. Recordar que para considerar los gastos de familiares a cargo, estos deben estar declarados en el rubro 7 del formulario. En el campo 34 se declara el valor que corresponda hasta el 15% de los ingresos brutos del año en que se liquida el impuesto, siempre y cuando se haya realizado colocaciones o depósitos en las instituciones indicadas en el artículo 25, inciso F del decreto. Este campo únicamente debe ser utilizado cuando el contribuyente no realiza aportes a un seguro social obligatorio. Para ejemplificar, excluimos el valor declarado en el campo 30 y consignamos 75.900.000 en el campo 34. Sin embargo, en este caso, el contribuyente es aportante de un seguro social admitido por ley. Por tanto, se debe excluir el valor declarado en el campo 34 y mantener el valor del campo 30. En los demás campos, se declara de acuerdo a los gastos que se hayan realizado dentro del año en que se liquida el impuesto. En el campo 41, el formulario realiza de forma automática la suma de todos los gastos y costos declarados desde el campo 30 al campo 40. En la distribución de los gastos y costos, tener en cuenta que, una vez que se cuente con el total de gastos y costos realizados en el año, que es el valor del campo 41, en este apartado se debe distribuir cuáles fueron los gastos realizados con los ingresos por los que se paga el IRP y cuáles fueron aquellos gastos realizados con ingresos gravados, no gravados, exentos o exonerados del IRP. En el campo 42 se declara el monto de los gastos que se hayan realizado con ingresos por los que se paga el IRP, que serían los gastos directamente relacionados a los ingresos gravados por el impuesto. En el campo 43 se declara el monto de los gastos que se hayan realizado con los ingresos por los que no se paga el IRP, que serían los gastos indirectamente relacionados a los ingresos gravados, no gravados, exentos o exonerados. El resultado del campo 44, el formulario realiza automáticamente la suma de los campos 42 y 43. El valor sumado del campo 44 debe coincidir con el total de gastos y costos realizados en el año, que es el campo 41. En el caso que todos los gastos estén directamente relacionados a la actividad gravada por el impuesto, el mismo valor expuesto en el campo 41 deberá ser trasladado en el campo 42. Por ejemplo, en el campo 42, 234.460.000 guaraníes.
en el campo 43, 0. En el caso que todos los gastos estén indirectamente relacionados a la actividad gravada por el impuesto, el mismo valor expuesto en el campo 41 deberá ser trasladado en el campo 43. Por ejemplo, en el campo 42, 0, en el campo 43, 234.460.000. Sin embargo, teniendo en cuenta que en este caso el contribuyente realizó gastos directos e indirectos a la actividad gravada, volvemos a la carga original. Es importante recordar que cuando se declare gastos en el formulario, es requisito realizar esta distribución de gastos y costos para la correcta liquidación del IRP. Inciso B. Inversiones deducibles. En este apartado se declara todas las inversiones realizadas en el año que se liquida el impuesto. Los campos de la columna total son llenados por el formulario de forma automática, de acuerdo a lo declarado en los campos de la columna subtotal. Para ejemplificar el llenado de este apartado, declaramos compra de bienes muebles y transporte terrestre. En el campo 48 se declara compras de muebles para la oficina del contribuyente. En el campo 49 se declara compras de útiles y enseres. En el campo 50 se declara compras de electrodomésticos. Como se puede observar, en el campo 47 el formulario realiza la suma de manera automática. En el campo 57 se declara una compra de automóvil. En el campo 58 se declara una compra de motocicleta. Como se puede observar, en el campo 56 el formulario realiza la suma de manera automática. De este modo se expone un total de gastos deducibles en el campo 46 y el total de inversiones realizadas deducibles en el campo 73, campos que son calculados de forma automática por el formulario. Es importante recordar que este rubro es llenado de acuerdo a los gastos e inversiones realizados en el año en que se liquida el formulario. En caso de no realizar los mismos, no se declaran valor alguno. Así concluimos este tutorial del llenado del formulario 104, rubro 2, egresos deducibles para el impuesto a la renta personal.